En este país la inmensa mayoría de las víctimas hacen parte del universo de la población vulnerable y es un deber, es una obligación internacional del Estado colombiano diseñar las medidas para que las víctimas de los derechos humanos superen su condición de vulnerabilidad. Hemos convenido con el visto bueno de los 3 coordinadores ponentes hacerle un homenaje a la Constitución nuestra y en consecuencia poner como fecha de iniciación para este tema de víctimas y de tierras el 1 de enero de 1991. El sueño, volver a vivir, volver a llegar a mi tierra y que poder vivir con la vida bien, no volver a pensar lo que vivíamos. Llegamos un poquito cansada o ya llegamos alegres porque ya llegamos a la tierra nosotros y ya nos encontramos con la gente y estamos contentos porque vamos para la finca. Siento alegría de estar allá aquí. Gracias a Dios que ya llegamos bien en este momento. Le pido a Dios que nos vaya bien y que por todos que estamos aquí, porque por la esperanza de mi hermana, mi cuñado es todo, la esperanza. Quisiera creer hoy, 10 de junio del año 2011, que a partir de esta fecha tampoco seremos iguales. Ruego a Dios, pido al destino, que este día marque un antes y un después en nuestra vida como nación. Que las víctimas, cansadas de clamar en el vacío, se sientan al fin reconocidas, protegidas, recompensadas de alguna manera y sobre todo valoradas. La tendencia es que los fallos en restitución crecen en un 20%. En el año 2020 iríamos apenas en el 4.4% de la meta. 4.4% de la meta. 4.4% de la meta. Falsas víctimas no, lo que hay son testaferros, despojadores y opositores de mala fe. Eso es lo que reflejan las 1000 sentencias estudiadas por la Fundación Forjando Futuros al 15 de abril del año 2015. Aquí van a quedar más de 500 familias parceleras que compraron de buena fe a antiguos invasores, esos sí vinculados a procesos y a proyectos político-militares que le invadían a los grandes ganaderos en los años 80 y 90. Posicionar el tema de que lo que hay son falsos reclamantes de tierras pone en riesgo a los reclamantes de tierra. Viola el principio de la buena fe de los reclamantes de tierras. Ayuda a las élites regionales y esconde atrás la lentitud del proceso de restitución. Contravía. Los despojadores, utilizando un expediente de violencia, desalojaron a la gente rápidamente, le quitaron sus tierras. El Estado, para restituirlos, ha hecho un proceso complejísimo. Entonces, la contradicción entre un programa express de despojo, que era el de los paramilitares, llegaban a un sitio, amenazaban a la gente, la sacaban. Ya está. Hasta luego, señores. Luego viene, Estado, va a restituir la tierra. Se inventa un proceso judicial largo. Después de que se inventa el proceso judicial largo y complejo como es este de entregar tierra, no contento con eso, saca un decreto y dice, no, pero entonces para restituirles, preguntémosles a los militares dónde podemos hacer restitución. Y ya con esa pregunta quedó el proceso parado. Mientras no solamente cualquier proceso de reivindicación de propiedad para campesinos y con mayor razón para titulación y para obtención material del bien, es absolutamente lento, farragoso y lleno de obstáculos burocráticos. Hace 8 meses hicimos el anterior informe, habíamos hecho 2 informes más, de manera que estamos en el 4º informe sobre restitución de tierras. Y la situación no cambia, sigue siendo lentísima la restitución de tierras, sigue siendo muy alta la inversión en todos los organismos de restitución y
muy poca la tierra entregada a los campesinos. Todavía hay muchas inquietudes y muchas dudas en cuanto a cómo ha sido ese retorno con todas las garantías que en su momento, a través de la nueva normatividad que se ha legislado y que se ha construido en el país, pues las víctimas están esperando ver el goce efectivo de esos derechos. El número de reclamantes que se calculó al principio de la ley son 360.000. Solo de esos 360.000 reclamantes han ido a la unidad de restitución 70.000, 73.000, y esos 73.000 pues han puesto su reclamo allí, pero la unidad de restitución ha entregado a los jueces un poco más de 7.000 proposiciones de restitución, y de esos los jueces han fallado 1.000 sentencias para entregar 1.982 predios. Nosotros el proceso de restitución de tierra hemos encontrado muchas dificultades y no van muy lejanas a lo que está pasando a nivel nacional con el tema del informe de Procuraduría con relación a la ley y restitución de tierra. Lo mismo que está pasando ahí, solamente de todo lo que se ha propuesto durante todo este año, el 1% es lo que se ha cumplido en la ley. En 2 años, ya casi 3 años de promulgada la ley, solamente el 1%, ¿no? El tema de restitución es un tema en el cual se ha dado unas restituciones de títulos, unas restituciones jurídicas, pero no se restituye el bien como tal, con problemas de ejércitos antirrestitución, con problemas de amenazas, con problemas de situaciones complejas que las hemos vivido en la Europa. La restitución sigue gota a gota. La restitución sigue gota a gota porque los cálculos indican que nos demoraríamos 529 años en los 360.000 casos que tiene para resolver la unidad de restitución de tierras. Los predios estimados, un estimativo de cuántos predios serían, según los COMPES del 2011 y del 2012, serían 360.000 predios. Y según el ministro Juan Camilo Restrepo, el exministro Juan Camilo Restrepo, serían 6.500.000 hectáreas. Pues bueno, los cálculos como van serían 5 siglos con 29 años. El desbalance frente a los que se habían calculado como reclamantes es muy grande, pero es más grande todavía el desbalance entre los que han reclamado 73.000 predios y lo que se les ha entregado a los campesinos realmente. Entendimos que el Estado nos estaba tomando el pelo, haciendo pasar el tiempo, y las empresas palmeras estaban llenando todo de palma, y nosotros pues no tendríamos después donde cultivar. Por eso decidimos retornar antes que eso suceda. Estamos a 30 metros del sitio donde me comí los primeros bocados de Boca Chico, y para mí esto es muy grande, volver a retornar a la tierra que me vio crecer. Lo que queremos es que se actúe rápido y queremos dejar claro públicamente: el escenario que se está presentando en las comunidades de Las Pavas, en el Garzal, en el Guayabo, es un escenario de guerra. Nosotros los campesinos ya estamos hartos y mamados de tanta violencia y estamos dispuestos a responder, ya que el Estado no quiere hacer valer nuestros derechos. Esta restitución, hay un baño de sangre para los reclamantes. Hay 69 reclamantes que han muerto en el país, 19 de los cuales están en Urabá. ¿En qué periodo de hoy? De 2008 hacia acá. El asunto es que los escenarios locales para la protección de los derechos de las comunidades campesinas están completamente agotados y no se ha tenido una respuesta efectiva en materia mínimamente de la protección de la vida y la integridad de las comunidades campesinas. Entonces, la policía afirma no tener recursos para movilizarse a las comunidades, a hacer frente a los conflictos que se presentan. En el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba, fue asesinado Octavio Avilés Guerra, quien hasta hace pocos días reclamaba en el municipio de Turbo un predio conocido como No Hay Como Dios, el cual aparentemente fue usurpado hace varios años. Este campesino había estado allí en la zona hace unos 20 días con personal de la unidad de restitución de tierras mostrando estos predios. Conocemos que había recibido amenazas. Hoy tenemos que lamentar la muerte de Octavio Avilés, que ha muerto ayer. Es un reclamante de tierras
de una zona de arboletes en Urabá. Todavía no hay claridad a quién pertenece el predio. Los campesinos nos informaron que era un predio de Sabas de la familia Pretel. Los campesinos nos informaron que era un predio del magistrado Pretel, pero la unidad de restitución dice que ese predio que reclamaba Avilés no es de la familia Pretel. Y la reclamación es en Arboletes, finca No Hay Como Dios. Están pasando mi información también, que es que hay 2 predios que llaman No Hay Como Dios, ¿cierto? Que están en la misma zona, es la información que tenemos, la que nos dicen los campesinos desde allá. Hoy desde las 5 de la mañana ellos están llamando. Queda entre la finca del Tomate, muy conocida, ahí fue donde asesinaron a Carlos Castaño, la 35, que era la finca donde estaban los campamentos de preparación paramilitar de la familia Castaño, la Corona, que es lo del magistrado Pretel. Es la misma área, es la misma región, son los mismos victimarios. Digamos, se ponen las denuncias efectivamente y no se prospera en ello. Las alcaldías, los inspectores de policías, las gobernaciones, todas guardan un silencio cómplice que favorece el despojo de las comunidades campesinas. Solicitamos el actuar de las autoridades porque en el contexto en que se dio el remate del predio del señor Sisto es un contexto de violencia, es un contexto en donde hubo actuar de los grupos, en este caso del grupo Héroes de los Montes de María. Yo me he reunido con campesinos que me dicen: León, mire, el predio que yo estoy reclamando está a medio kilómetro de una base militar que tiene 2.000 militares. Y ahora discuten, alegan que no hay seguridad. ¿Cómo así que no hay seguridad si hay 2.000 militares ahí para que nos cuiden ese proceso de restitución? ¿O es que el peligro para nosotros son los militares? Hay 97 casos ya fallados por los jueces, 97 casos, donde los jueces, cuando encuentran problema de orden público, entonces lo que hacen es compensar en dinero o en tierra en otra parte, no negarle el acceso a la justicia a la persona. Lo que la unidad está haciendo es deteniendo el procedimiento. 97 casos, va a ir a la separata, 97 casos donde los jueces ya han fallado, porque eso es lo que dice la ley. Obviamente hay muchos campesinos que no quieren que los compensen, sino que les entreguen su tierra porque allá tienen su vida, porque allá nacieron, porque allá tienen una historia enorme de afectividad y de compromiso y de identidad. Entonces, claro, los campesinos también van a decir eso, pero es obligación del Estado restituirles y convencerlos, si no es posible, en las condiciones de seguridad del sitio, de que vayan a otra tierra o reciban una compensación económica. En 1.000 sentencias proferidas por los jueces, el 98% de los reclamantes de tierras fueron reconocidas por los jueces y magistrados como verdaderas víctimas, como víctimas legítimas. Eso es una decisión de los jueces de tierras y magistrados de tierras. En segundo lugar, el 2% que queda pendiente, lo que han dicho los jueces es que esos reclamantes no pudieron demostrar su relación jurídica con el predio. Eso han sido las sentencias de los jueces, por eso afirmamos categóricamente: falsas víctimas no, lo que hay son falsos propietarios, despojadores de tierra, testaferros y opositores de mala fe. Algunos representantes de organizaciones que acompañan el proceso con las víctimas, como el Instituto Popular de Capacitación IPC, fueron señalados por opositores de inducir a falsas víctimas a reclamar, situación que ellos desmienten. Sufren todo tipo de acosos por medios de comunicación los reclamantes, que son señalados de ser falsos reclamantes. Las organizaciones que acompañamos estas luchas de los reclamantes de tierra también somos señaladas de estar impulsando reclamaciones falsas. En la mayoría de los casos, cuando es una mujer la reclamante, que era la esposa del propietario, del ocupante o poseedor, en la mayoría de los casos, desafortunadamente, no sabe cuántas hectáreas tiene el predio, si su marido recibió algo de dinero o no recibió algo de dinero, no sabe si hay una promesa de compraventa, no tiene el más mínimo conocimiento de la propiedad de su familia. Vamos con acompañantes
vamos resueltos en medio de la guerra a sostenernos allí en este sitio donde vamos a vivir como una familia organizada. Hemos tenido varias interlocuciones con el Estado nos responde, no hay garantías, no hay ninguna posibilidad de regreso, no apoyamos. Hay un artículo de la ley que establece que deben ser condenados de 8 a 12 años, procesados y condenados de 8 a 12 años, ¿cierto? Para que nadie lo haga, y funcionarios públicos que se presten para eso, ¿cierto? Pero son los jueces los que resuelven, son los jueces los que resuelven quién es verdadero o falso reclamante. Si no, ¿para qué hicieron esto de manera judicial? ¿Cierto? Si no, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué este procedimiento lo hicieron en una etapa administrativa y en una etapa judicial? Es el juez el que resuelve. No es ningún otro funcionario el que tenga la facultad para catalogar o no de quién es verdadero o falso reclamante de tierra. Como están diciendo que se se decapitaron o se eliminaron cantidad de personas. Es que era una práctica que utilizaba para generar terror, una práctica que utilizaba para generar zozobra entre las comunidades. Es una zona que era asentamiento de la guerrilla, una zona muy controlada por las FARC y el ELN, y nosotros tuvimos mucha dificultad para controlarla, y por eso las personas que tenían vínculo con la guerrilla eran dadas de más de ese zona. Los paramilitares, cuando iban a las audiencias de justicia y paz, les preguntaban por los muertos, iban diciendo con tranquilidad que habían matado 100, que allí habían matado 50, que allá habían matado, alguien dijo incluso que mató 1000, pero cuando les preguntaban por la tierra, nunca decían, nunca, por las propiedades, nunca decían, siempre hablaban como si fuera, para ellos era menos grave los asesinatos que la tierra. Decir sobre la tierra era poner el botín que los motivó a hacer todas esas masacres. Ahora me doy cuenta que la única causa no era combatir la guerrilla, era uno de los objetivos, pero habían otros objetivos, otros intereses particulares de muchas personas, tanto los hermanos Castaños como de políticos, de empresarios, militares, muchas otras personas de este país que son los que realmente se han beneficiado de esta guerra. Porque aquí también hubo una cosa que a veces se nos olvida, se piensa y se pensó siempre en Colombia que el proyecto paramilitar y la alianza con las élites regionales era una cosa para combatir a las guerrillas y al comunismo. Por lo que está demostrando esto es que no era para eso, era para apropiarse de las tierras, de las rentas y de la riqueza y para amasar fortunas inmensas, donde personas, el caso de los últimos días como más emblemático es un señor con una alta investidura judicial que debía vivir de su salario, resulta que es un gran partícipe de este proceso de despojo. Nosotros no llegamos a ninguna zona por el azar. Nosotros cuando llegamos a una región del país era porque ya había un acuerdo con empresarios, con gente de la región para que llegáramos a esa región. O sea, nosotros no llegamos en el mapa y buscamos si no ir para este sitio, no. Llegamos a una zona donde teníamos el apoyo de personas de la región que tenían interés en esa región. En esta separata están los 10 nombres de las empresas que los jueces consideraron se aprovecharon de la violencia para adquirir las tierras. Entre ellas 2 multinacionales. La Continental Gold es una empresa sudafricana y la primera es canadiense y la segunda Anglo Gold Shanty, que es sudafricana. Esas 2 empresas, ya los jueces dijeron, se aprovecharon de las circunstancias de la violencia para tener esas tierras. Nosotros en el control político y en el Congreso logramos sacar a la luz una serie de nombres, tanto de entidades como de personas que han sido parte de ese proceso de despojo. El caso de Efremovich en Veracruz, el caso de la compañía Argos en Montes de María, el caso del clan Carranza en todas esas tierras cercanas a Puerto Gaitán y Puerto López, e igualmente de todo ese entramado paramilitar y parapolítico que había en Córdoba detrás
del fondo ganadero. Las otras empresas que están aquí son empresas nacionales. Lo mismo que están los 10 nombres de las personas que representan el 50% de los opositores a las víctimas judicialmente. 10 personas que en el país representan el 50% que se oponen al 50% de las tierras reclamadas. Las personas que mostraron como falsos reclamantes, 3 personas, eran el señor Álvaro Mesa, que es opositor, no es falso reclamante, él no reclama, es un opositor. Es un hombre que hay 9 sentencias contra él de parte de los jueces en Antioquia para que devuelva unos predios. Hoy está capturado y lo presentaron como falso reclamante y lo que era opositor a los reclamantes de tierra. Por eso yo, pues, de eso no tengo que sino decir eso. Él y sus administradores, después de 9 sentencias de los jueces, se han opuesto, han quemado los ranchos, han dañado los cultivos, ¿cierto? De la gente que ya tenía derecho a volver a esa tierra, ¿cierto? La propia unidad ha puesto la denuncia, la unidad de restitución de tierras. Y ese señor está detenido en el día de hoy y lo presentan como un falso reclamante. No, él era un opositor, él es el que ha estado en esos predios. En esos predios ocurrió la masacre de la Galleta causada por HH. Y son como 120 familias las que reclaman ahí, entre Turbo y Apartado, y lo presentan como falso reclamante. Los grandes dueños de tierra que han despojado, muchos con gran influencia política, muchos con gran presencia en el Estado, logran inhibir a las fuerzas militares en muchas zonas, logran también influenciar a las fuerzas militares. Nosotros necesitamos una restitución civil de la tierra. Bueno, aquí tenemos que hay un entramado muy bien organizado y que a pesar de esas medidas de microfocalización, de tribunales agrarios, realmente se siga en la misma lógica de permitir distintas formas y organizaciones que están asociadas a la concentración de la tierra. Los militares, cada que les preguntan públicamente, oiga, es que las FARC, es que el ELN, es que las BACRIM controlan mucha parte del territorio, dicen, no hay lugares vedados, nosotros controlamos la totalidad del territorio nacional. Pero cuando le preguntas por la restitución, dicen, nosotros no controlamos el territorio nacional, allá no se puede hacer restitución, porque eso, allá hay muchos sectores ilegales que pueden matar a los campesinos. De manera que el árbitro, el que define dónde se hace restitución, no es el gobierno civil, no hay, digamos, la influencia de la sociedad civil y de las víctimas que definen dónde está bien la restitución, sino los militares. Nosotros queremos que se nos escuche, que el gobierno nos preste atención, el gobierno nacional, ya que el departamental no ha hecho nada por nosotros allá. No tenemos seguridad. La seguridad departamental y regional todas se la han prestado al señor Rodrigo Henao. Que hay que acelerar toda la acción del Estado en las restituciones, que hay que comprometer a los alcaldes y a los gobernadores imponiendo la ley en esas zonas y que hay que buscar la concertación con los campesinos para avanzar en la restitución. No queremos que esa gente nos siga hostigando, nosotros tenemos miedo a que ya nuestros hombres exploten y nosotras como mujeres también, porque no nos podemos quedar, no podemos que nos desarraiguen de nuestras tierras, son de nosotros y no nos vamos a ir, no nos vamos a ir de ahí, pase lo que pase. Miren nuestros cultivos, nos los acabaron los mocharon los cultivos, nos dejaron sin la seguridad alimentaria de nuestros hijos, mírenlos, ayúdenlos, miren qué maldad hicieron, nuestros cacaos biches nos los mocharon, miren nuestras matas de plátano, nos las tiraron al suelo, nos las mocharon con los plátanos biches. Esta vaina duele, hermano. Esto no se hace. Esto es como si fuera una bomba atómica que estuvieran clavando en esta tierra. Hay una oposición muy grande abajo entre los que despojaron de tierras o hicieron abandonar tierras o compraron tierras que estaban en disputa. Hay una resistencia muy grande allá, no hay una colaboración eficiente de los gobernadores y de los alcaldes, no hay una colaboración eficiente de las fuerzas militares para avanzar en este proceso de restitución. Este año 2015 no más,
el presupuesto de inversión para la reparación a las víctimas del conflicto a través de la unidad de víctimas, la unidad de tierras y el Centro de la Memoria Histórica llega a 7.8 billones de pesos, una cifra que obviamente supera con creces todo lo que se había hecho antes de este gobierno en materia de reparación a víctimas. Los jueces y magistrados dedicados al tema restitución, la unidad de restitución de tierras y el INCODER, suma 836.719 millones de pesos. ¿Y cuánto cuesta los predios hasta ahora restituidos? Los predios en esas 1000 sentencias restituidos cuestan 263.304 millones de pesos. O sea, lo invertido es 3 veces más que lo restituido. Quiere decir que vale más todo lo que se ha invertido en la restitución que lo que se ha entregado como restitución. Y eso pues es un desbalance enorme y es un detrimento patrimonial. A través de la ley vienen ofreciéndole algo que yo no lo veo ni creo. Aparte de la tierra le están ofreciendo casas, le van a construir no sé qué cosa, le van a dar plata y eso todavía no se ha visto. Es la hora. A los que ya le entregaron tierra no le han hecho absolutamente nada. Sí, el caso de la tierra de nosotros, que hace ya tiempo que nos la quitaron y ahí están intactas. ¿Por qué? Porque el gobierno los ha engañado, les dio la tierra, la restituyó y ni siquiera les ha dado ningún aporte o subsidio para que trabajen. Hasta ver cómo pasamos de la restitución formal incluso a lo que es la entrega verdadera de los predios con proyectos productivos a los campesinos. Esa parte ni siquiera se ha iniciado en el país. Tenemos todos nuestros registros de víctimas y tenemos nuestros predios ya restituidos nuevamente, que no puedo vivir en él, no puedo por causa de las mismas amenazas, los señalamientos de los grupos al margen, no puedo estar en el predio, pero sí soy restituido ya. La tierra y su distribución, su restitución es algo que va a ser fundamental si queremos alguna clase de paz sostenible en Colombia. La mala noticia, pues, es que se está aplicando poco. Cuando se aplica bien, pero se aplica muy poco. Se tendría que aplicar así, se está aplicando así de chiquitito. Entonces, eso sí que es un llamado de atención grande para que toda la institucionalidad colombiana ponga manos a la obra y realmente ponga en funcionamiento una ley que cuando se aplica tiene buenos resultados. Yo creo que la ley 1448 es una ley que tiene limitaciones estructurales y esenciales. No basta con que se produzcan resoluciones, con que se produzcan algunas decisiones en justicia. Aquí es necesario que haya una reforma del mundo rural. En eso hemos insistido y eso está contenido, por ejemplo, en el primer acuerdo al que han llegado gobierno y guerrilla de las FARC en La Habana. Es comprensible que una restitución de tierra que se hace en medio del conflicto, sobre la cual no hay una gran experiencia en el país, pues tenga estos tropiezos. Pero lo que no se puede perdonar es que, alertando sobre todas estas dificultades, el gobierno no haga una reflexión propia y diga, vamos a ver qué es necesario cambiar. El presidente en campaña electoral el año pasado en Cali, en un momento de la restitución, el presidente dijo, hay que acelerar la restitución y hay que hacer transformaciones en el proceso de restitución, pero hasta ahora no se han hecho. Contravía.